teórico sobre una ecuación, que es la ecuación de la línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de la línea recta estaba definida como y es igual a mx más b. ¿Sí? Y es igual a mx más b. Donde m es la pendiente, x es la variable independiente, y es la variable dependiente, y b es el punto de corte con el eje y cuando x es 0. La pendiente. X es la variable independiente, y es la variable dependiente, y b es el punto de corte en el eje y cuando x es 0. Cuando x vale 0. Eso, supongamos, si esto es positivo y esto es positivo, la gráfica quedaría de esta forma. Punto de corte en el eje y cuando x vale 0. Cuando x vale 0. Cuando esto es 0, esto es 0. Por lo tanto, y es igual a b. Pero como b es positivo, está por encima de la coordenada principal, que quedaría por acá. Y es creciente, ¿por qué? Porque la pendiente es positiva. ¿Listo? La pendiente es positiva. ¿Cómo? Punto de corte en el eje La variable independiente. ¿Vale cero? Independiente. Señor, punto de corte en el eje y cuando x vale 0. Exactamente. O sea, si yo digo aquí que x es 0, si supongo que eso es positivo y eso es positivo y esto es 0, esto es 0, 0 por m me da 0. O sea, 0 por un número positivo me da 0. Más b me daría b. Pero como estoy suponiendo que b es positivo, me daría por acá. Porque aquí estaría menos y, ¿cierto? Por aquí estaría menos y por acá menos x. ¿Listo? Pero para nosotros que estamos en la ciencia económica, solamente hay sentido económico en el primer cuadrante. ¿Listo? Por acá. Primer cuadrante. En el segundo cuadrante no hay sentido económico porque nosotros nunca vamos a tener cantidades negativas. Por ejemplo, si estamos en funciones de oferta o demanda. En el tercer cuadrante ahí sí que peor, porque no tenemos variables, digamos, dependientes negativas, ¿cierto? Ni variables independientes negativas. ¿Listo? Y en el cuarto cuadrante tampoco. ¿Sí? O sea, podríamos tener aquí, digamos, cantidades positivas, pero la variable dependiente negativa, difícilmente. Bueno, entonces sentido económico, primer cuadrante. ¿Listo? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, digamos, precios y cantidades, pues solamente va a haber un sentido económico acá, ¿cierto? Si yo tengo ventas y tiempo, por ejemplo, ventas y tiempo, ¿cierto? Las ventas nunca son negativas, aquí no hay sentido. Las ventas son 0 o positivas. ¿Listo? Pero no son negativas. Yo no voy a decir vendí menos 3.000 unidades. Eso no existe. ¿Sí? Eso no existe. Por eso en las ciencias económicas solamente hay sentido económico primer cuadrante. ¿Eso cómo se traduce? Bueno, esto es en matemáticas, ¿no? En octavo. ¿Cómo se traduce acá a nivel universitario? Pues simplemente hablamos de unos betas. De unos betas. Ya hablamos de beta 0 y beta 1. Pero es lo mismo que tengo allá al lado izquierdo. Porque beta 0 estimado, ese gorrito que tiene acá significa estimado. Beta 0 estimado y beta 1 estimado. Beta 0 ¿a qué corresponde? Pues al término independiente. A ver. Y beta 1 estimado, la pendiente. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, la idea acá es encontrar los parámetros de beta 0 y beta 1. ¿Listo? O sea que todo el tema financiero tiene relación con algo que se llama la estadística paramétrica. Porque voy a estimar parámetros. Estos son parámetros. Son parámetros. Por ejemplo,
beta 1 estimado ¿Cómo es tiene relación con qué, perdón? con la estadística paramétrica. Paramétrica. Ahí tenemos la fórmula para calcular beta 1. Estimado. Sí, estimado. O sea, tenemos que calcular. Esa es la fórmula para calcular beta 1. La sumatoria de dos vectores, ¿cierto? Menos el tamaño de la muestra por el producto de sus medias sobre la sumatoria de x a la 2 menos n x media por n. Y beta 1, ¿qué significa qué? Así con la rayita arriba, ¿cómo se llama? Media. Media. X media. Beta 0 sería y media menos beta sub 1 x media. La media de ese vector de la variable dependiente, la media, menos beta sub 1, que sería la pendiente por la media del vector x, que es la variable independiente. Variable independiente. Y esas son las dos formulitas que tenemos que saber para N que ves ahí. tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Es un modelo que, bueno, algunos modelos que plantea acá el profesor Vaca, él plantea varios modelos. ¿Sí? El modelo de línea recta, la curva potencial, la curva exponencial. ¿Sí? Y cuando estuvimos en pandemia, toda la evolución del virus se calculó sobre esa curva exponencial. Sobre ese modelo exponencial. ¿Eso me saca? Ese es el primer modelo. Modelo exponencial. Modelo exponencial. Ese fue un modelo con el cual, bueno, el virus tenía un comportamiento, ¿cierto? Entonces, nosotros lo graficábamos y los investigadores decían, esa gráfica a qué se me parece. ¿Sí? Eso es lo que uno dice, eso a qué se me parece. Ah, bueno, bueno, supongamos que el virus tenía ese comportamiento. Digamos, Y en función del tiempo. Y aquí se veía el virus. Entonces, más o menos, eso tenía este comportamiento. Más o menos así. ¿Sí? ¿Ese es un comportamiento lineal? No. No se estima de forma lineal. ¿Tiene un comportamiento cuadrático? No. No tiene un comportamiento cuadrático, porque el comportamiento cuadrático es, digamos, ¿cierto? De ese estilo. ¿Sí? Más o menos así. De ese estilo. ¿Sí? ¿Sí? Suba. Lineal. ¿Tiene el comportamiento lineal? Ahí queda bien. No, tampoco. ¿Sí? Tiene un comportamiento cúbico. Digamos que el cúbico es de esta forma. No. ¿Tiene un comportamiento exponencial? Sí. Ahí lo tenemos. El comportamiento exponencial. O sea que en un lapso de tiempo pero muy pequeño, el nivel de contagio era tremendo. Tremendo. Eso subía. Y así modelaban el comportamiento físico. Que lo encontramos en los libros. Entonces, lo primero que hay que hacer es graficar. Usted grafica el comportamiento de sus datos y de todo lo que usted ahí ha procesado, dice, esto se me parece a esto. Y así lo modela. ¿Listo?
¿Podemos tener algún comportamiento en la economía exponencial? Pues como vamos con el incremento de la gasolina. No. La droga sí. La droga es inelástica. Inelástica. Más o menos tiene ese comportamiento. A cualquier precio se consume. Ese es un ejemplo económico. Entonces vamos a ver hoy, muchachos, el modelo lineal y mañana vemos, porque el tablero sí no los demás modelos. Porque eso sí, aquí nos echamos, mejor dicho, como 3 módulos aquí. Son largos. Entonces, ¿qué dice la teoría? ¿Qué dice el software? No es una mano. El lineal sí, porque el lineal es más o menos trabajado. Ahora Tiene sí, 2 sí. fórmulas. Si yo tengo aquí, por ejemplo, lineal, pero múltiple, digamos que x1 más beta sub 2, x sub 2. ¿Sí? Esta fórmula me da como por allá hasta el módulo. Tengo que hacer ¿qué? Software. Manejo el software. Entonces vamos a hacer. ¿Cómo? El lineal simple. Es más largo, claro. Sí, sí es posible. Pero yo no perdería tiempo ahí. Pero un caso aterrizado, ¿qué sería ese modelo aplicado a los nuestros? ¿Ese? Sí, Ah, ya lo hemos visto. No. O sea, por ejemplo, en economía sería la función de oferta, la función de demanda, la función de venta de una empresa, la función de costo de una empresa, que de manera lineal estaría mal. Porque los costos, la teoría de costos dice, yo tengo aquí los costos y aquí las cantidades. La teoría dice que es una función cúbica, no lineal. Entonces, si yo forzo a la estimación, digamos, de una función lineal cuando no es lineal y es cúbica, eso se llama sesgo de precipitación. O sea, estoy cometiendo un error que se llama sesgo de precipitación. Me lo anula. Dice, profe, ¿y usted por qué hizo eso? No, es que, no, papá, eso no es así. Esa es la función. ¿Sí? Lo que dice la teoría es esto. ¿Sí? Lo que sucede, muchachos, es que en la práctica, por ejemplo, si yo tengo aquí costos y aquí tengo cantidades, ¿sí? Y también tengo aquí ingresos, voy a ponerlo aquí de una vez, ingresos. Lo que regularmente la gente hace es que dice, bueno, los costos son estos. Y aquí estaría mi costo fijo. ¿Sí? Esa es la función de costo. Dice, bueno, la función de ingreso. Bueno, la función de ingreso, pues si yo no vendo, ¿qué ingreso voy a tener? Nace en la coordenada principal, pero es más inelástica que la función de costo. O sea, va a estar más inclinada. ¿Sí? Esa sería la función de ingreso. Y eso es lo que llaman el punto de equilibrio. ¿Sí? Pues resulta que está mal. Ahí hay un sesgo, claro. Porque la función de ingreso no es una función lineal, es una función cuadrática. Y la función de costo no es una función lineal, sino una función cúbica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es si yo tengo aquí los costos y aquí los ingresos y aquí las cantidades, entonces la función de costo va a ser esto y la función de ingreso va a ser esto. Serían los costos y los ingresos. Y lo que está aquí dentro es la masa de utilidades. La masa de utilidades. ¿Por qué son las utilidades allí? Porque la función de ingresos supera la función de costos. Mire, esa es la función de ingresos. ¿Sí o no?
Y esa función de ingreso supera ¿qué? La función de costo. ¿Sí? Y ahí viene algo clave. Ahí viene algo clave. Cuando, por ejemplo, uno pregunta, ¿cuántos puntos de equilibrio tiene una empresa? ¿Mm? De equilibrio tiene una empresa. ¿Cuántos puntos de equilibrio tiene una empresa? Cuando debe ser cuando lo más que vende en la Unión. ¿Cuántos puntos de equilibrio tiene una empresa? O sea, el punto de equilibrio es cuando mis costos igualan mis ingresos. O sea, mi utilidad es cero. Yo miro ahí en el estado de resultados, ventas menos costos igual utilidad. Utilidad para. Sí. Cero utilidad. Ahí estoy en punto de equilibrio. En esa primera parte. La empresa tiene dos puntos de equilibrio. Tiene dos. Miren lo que acaba de decir. 1 y 2. Cursos 1 estrella y cursos 2 estrellas. Y ahí viene la cajita del investigador, de cálculo. Ahí entre Q1 y Q2 yo tengo que encontrar el punto que me optimiza un mayor ingreso, pero un mínimo costo. Por aquí va a estar el Q estrella. Por ahí, entre esos dos punticos. Eso me da garantía a mí de que estoy maximizando mis ventas o mis ingresos. Estoy minimizando mis costos o mis gastos, pero estoy maximizando mi utilidad. Eso me da garantía de la máxima utilidad. Y eso lo encuentran en libros de planeación financiera, en libros de econometría, de pronósticos, todo eso lo encuentran. Pero es un tema también de proyectos. Bien, ¿dudas ahí, muchachos? Bueno, voy a borrar por acá. Y voy a borrar por acá. Ejercicio. Ejercicio. Una empresa industrial. Una empresa industrial del Estado Una empresa industrial del Estado presenta la siguiente información histórica. La siguiente información Histórica de la variable ventas en millones de dólares. Así. 2 puntos. Así. 2 puntos. ¿Histórica en qué, profe? De la variable ventas en en millones millones de dólares. Así. Millones de dólares así. Ahí tenemos la serie de tiempo. Del 2014 al 2023. 2014. Entonces digamos que esa empresa en 2014 tuvo ventas, qué sé yo, de 15 millones de dólares. En 2015, 18, 21, 20, 23, 25, 28, 31, 35 y 40. ¿Listo? Ahí tenemos los datos.
Esos datos también. Y el histórico que tienen durante todo el año del estado. Esa es la mitad de la historia. ¿Qué estado financiero? En el resultado de operación. Está el resultado de la ganancia. El estado de resultados, ahí. El estado de resultados. La primera cuenta del estado de resultados, ¿cuál es? Ventas. La segunda, a eso le quito los costos. Pero los costos. Los costos. Y eso me da que la utilidad. La utilidad. Ya, ahí está. Eso sale del estado de resultados de la cuenta ventas. Entonces, se pide 2 puntos. De la cuenta ventas. Ventas, sí, de la cuenta ventas. Se pide 2 puntos. Primero, se pide 2 puntos. Primero, análisis gráfico de la evolución de las ventas. Análisis gráfico de la evolución de las ventas. Sí. La evolución de la ventas. Sí. Segundo, modelo de ventas. De la evolución de las De ventas. las ventas. Segundo, modelo de ventas. Tercero, proyección de las ventas para un quinquenio, o sea, 5 años. Entonces, 2024, 2025, 26, 27, 28. ¿Cuándo va a vender esa empresa en 2024, en 2025, en 2026, en 2026? Hasta el 2029, 2028. Ok, me está el 2024. 2028. Porque estamos en 2024. Entonces sería 24, 25, 26, 27, 28. ¿Listo? A ver cuánto da eso. Ahí tengo 2 variables, ¿no? Aquí digamos que son los años. Años y ventas, ¿cierto? Esa, cuando nosotros tenemos una serie de tiempo, nosotros, ¿qué dice la teoría? Enumere la serie de 1 a n para los años. Entonces voy a colocarla por acá. Voy a llamarla tiempo. Por acá, tiempo. Tiempo. Enumere la serie de tiempo de 1 a n. Entonces aquí sería, el 2014 sería el año 1, el 2017 2, y así. ¿10 datos? Sí. Sí, 10 datos. Pero, antes de correr cualquier modelo financiero, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. Si tenemos 2 variables, ¿qué depende de qué? ¿Qué depende de qué? Para poderla yo calcular. ¿Las ventas dependen del tiempo o el tiempo depende de la venta? ¿Qué dice? Las ventas dependen del tiempo. Las ventas están en función de qué? Del tiempo. ¿Listo? Si las ventas dependen del tiempo, las ventas sería la variable dependiente o independiente. Dependiente. Y el tiempo, la variable independiente. ¿Listo? En términos generales, y es igual o y está en función de qué? De x. Es decir, que el vector y, digámoslo así, Es directamente que es el vector de las ordenadas, ¿cierto? De las ordenadas. Sería el vertical. Esto sería el eje de las ordenadas. Ordenadas, así se llama. El eje de las ordenadas. Bien. Y el eje horizontal es el eje de las abscisas. Lo que nosotros llamamos como X. Eso, pero eso puede ser cualquier letra. X, Y, Z, cualquiera. Ordenadas y abscisas. ¿De acuerdo? Es decir, que en el eje de las ordenadas grafico la variable dependiente. Y en el eje de las abscisas
Grafico la variable independiente. ¿Listo? Variable dependiente y variable independiente. Eso hubo un sancocho hace muchos años. Por un error que se cometió, digámoslo así, por allá en la primera publicación que se conoce sobre un libro de economía, que se llamó Principios de Economía, allá en 1810. Y en 1810, el que publicó el libro era un profesor Alfred Marshall. Pero era un profesor real, como de billete. El tipo tenía billetes, más o menos. Y como tenía, pues tenía sus medios, tenía sus modos, tenía sus contactos, etc. Él logró la publicación del libro. ¿Sí? Pero el profesor Marshall tenía un crítico duro. Pero el profesor Walras, que era el crítico de Marshall, no tenía como tanto interés. ¿Sí? Entonces, toda la crítica que le hacía el profesor Walras al profesor Marshall, Marshall la tapaba. Sí, la trataba de tapar. Pero él no se quedó quieto, también publicaba sus artículos, publicaba su crítica contra Marshall. Pero Marshall, de pronto ustedes lo conocen, el error. Marshall graficaba, por ejemplo, si tenemos dos variables económicas, graficaba eso que está ahí, de esa forma. Entonces él decía, los precios dependen de la cantidad. ¿Sí? Los precios dependen de la cantidad. Y si eso me da una cosa así, de este tipo, esa es una función de demanda. ¿Sí? Pero si yo grafico mis precios en función de cantidades y me da así, es una función de oferta. ¿Listo? Y ahí es donde nosotros encontramos el punto de equilibrio del mercado. ¿Sí? Punto de equilibrio del mercado. Ese modelo que está ahí se llama modelo marshalliano. Porque obedece a los principios de Marshall. Pero ese modelo está equivocado. Y así históricamente se vino ese error, y así se filtró, y así lo seguimos trabajando. Ustedes miran los libros de economía o de matemáticas. Está así. Así se lo enseñaron, sí. Así se lo enseñaron. Y el error siguió y siguió. ¿Por qué? Porque el tema de Walras no tuvo mucha acogida. Porque Marshall sí le metía billete a lo que de fuera. ¿Sí? Entonces Walras planteó su modelo también. Entonces dijo, las cantidades dependen de los precios. ¿Sí? Es así. Y es así. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando bajo este principio, hablamos de Marshall. Pero cuando trabajamos bajo este principio, hablamos de Walras. Aquí tenemos el modelo walrasiano y aquí tenemos el modelo marshalliano. Marshall y Walras. Los dos. Marshall. Sí, Marshall. Pero ¿qué problema tiene este modelo? Que cuando usted, por ejemplo, va a hacer un análisis porcentual, por ejemplo, un análisis de las cantidades, tiene que doblarse acá, tiene que invertir los ceros para poderlo hacer. Pues si no, eso no le da por ningún lado. Por ningún lado. Por eso es que nosotros aquí debemos de saber qué depende de qué. Esa es la primera pregunta que se hace el investigador.
¿Qué depende de qué? Las ventas dependen del tiempo, el tiempo depende de la venta. En este caso, las ventas dependen del tiempo. Las ventas están en función del tiempo. Y ahí ya defino qué es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. Y lo defino también en términos gráficos, porque en el eje de las ordenadas, por conveniencia de tipo matemático, graficamos la variable dependiente y en el eje de las abscisas, la variable independiente. ¿De acuerdo? Profesor, Ahí va. Listo, entonces ventas sería X o Y. Ventas sería X o Y. No. Y. Y tiempo. X. Resuelto ese tema. Listo. pues siempre hagan las cosas. Bueno, la gráfica la hacemos con el cerebro. Sí, es sencillo. Mire, por ejemplo, eso va creciendo. ¿Sí o no? ¿Eso va creciendo? Sí. Comportamiento va para arriba. Ventas, tiempo, así más o menos. Ya. ¿Otra vez? Sí. Lo que pasa es que ese modelo le dice a usted que todo va para arriba. Todo va para arriba. Ese modelo. Porque si solamente tengo una pendiente y esa pendiente es positiva para cualquier valor que le den X, eso va subiendo. ¿Sí? Va subiendo. Pero hay un conjunto de metodologías que no son nuevas, porque eso viene de los años 70. Eso se llama la metodología Box-Jenkins. ¿Sí? Y esa metodología que hoy se utiliza mucho para pronosticar. Ahí sirve para pronosticar variables financieras, variables económicas, variables administrativas, etc. Cualquier tipo de variables. Esos modelos, por ejemplo, si yo estoy aquí y esto es 2023, ¿cierto? Ahí estoy, y ese es un dato histórico, ¿sí o no? Y yo quiero proyectar el 2024. Pues hay infinitas posibilidades. Infinitas, aquí hay infinitas. Hay infinitas, ¿cierto? Pero resulta que la data, los datos, tienen una memoria. ¿Sí? La data, los datos, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, ese conjunto de datos tiene una memoria. Y esa memoria se modela. ¿Sí? Se modela con la metodología que le dije, con Box-Jenkins. Y eso corresponde a los modelos ARIMA. Entonces, el ARIMA, cuando usted modela bajo esa metodología, el ARIMA sí le puede decir a usted, por ejemplo, no, para el 2024, eso va a caer, va a estar por ahí. Dice, las ventas van a caer. Y eso nos pasó a nosotros una vez que yo asesoré un trabajo de grado en la Universidad de Orlando. Eso fue hace tiempo. Y entonces había un contradictor aquí. Y entonces siempre desafortunadamente el estudiante dio algo. Y entonces el tipo tenía poder en ese momento. Y entonces nosotros hicimos la estimación. Y nosotros determinamos que iba a haber un choque en la economía fuerte. Y el PIB, Producto Interno Bruto, iba a caer abruptamente. El tipo decía, oh, ¿cómo se te ocurre, Javier, decir eso?
Si todo va para arriba, tú no ves que todo va para arriba. Sí, pero aquí están. Los datos tienen que ver. Bueno, esa muchacha casi no se la vio. Y nos mantuvimos. Y dije, usted verá si me cambia de director, de trabajo. No, profe, vamos firme. Y resulta que desafortunadamente todo es post-mortem, después de. Y cuando llegó la hora invernal, en ese momento, él tuvo que mantener los él sí se diplomó y fue la ola invernal, se vino una ola invernal dura en ese momento. Y nosotros la estábamos promocionando. Y eso es lo que yo digo, los datos tienen memoria, ¿sí? Y sobre esa memoria se puede pronosticar. Esa es una labor del administrador público también, pronosticar variables financieras. Y eso lo explica aquí ese Profe, ¿cómo que se llama este otro modelo? Arima. No, ya te va. Marshall y el otro, Marshall y el otro. Guardrasiana. Bueno, entonces uno de los primeros modelos es regresión lineal simple, ¿no? Entonces necesito llegar a este modelo. Tengo Y, mírenlo, son las ventas. Las ventas tengo Tengo la variable independiente que es X. Mírenlo, el es tiempo. el tiempo. Puedo encontrar el modelo. ¿De acuerdo? Y es igual a beta 0 más beta 1X. Pero beta 1 se calcula mediante esta fórmula. Y beta 0 se calcula mediante esta fórmula. ¿Listo? Entonces miremos a ver. Arrancamos beta 0. Calculemos primero las sumas. ¿Cuánto suma eso? Súmenme eso. ¿Cuánto suma eso? El vector de las ventas. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? Calculan la media. 256. Sí. 255. ¿Y tiempo? 55. 55. Listo. 55. La media de las ventas, digamos 10 medio, es igual a 256 sobre cuánto? Sobre 10. 25.6. Y 25.6. la media del tiempo, X media es igual a 55 sobre 10, 5.5. 5.5. ¿Entendidas las medias? Sí. Pero no la media de X. La media de bebé. La media de cuál? El trago Mañana Acá es no. media. de whisky. La media no. ¿Qué les gastó whisky? Bueno, es decir, ya tengo esto, mire. Eso ya lo tengo. No tomo, pero les gasto. Eso ya lo tengo. Eso ya lo tengo. Eso ya lo tengo. N ya lo tengo. ¿N vale cuánto? ¿Cuántos años? 10. 10 datos. 10 datos. Bien, ¿qué más me pide la fórmula? Por ejemplo, beta 1. La sumatoria, eso significa suma, la sumatoria del vector X por Y. Entonces, hago X por Y. Entonces, esto sería 15 por 1, 18 por 2, 18 por 2, etc. ¿Cuánto da esa suma? Calcúlenme esa suma. X por Y. Cada observación de vectores multiplicada por su correspondiente observación de vectores. ¿Y cómo se llama ese valor? La sumatoria de X, que es el primer dato del numerador. X. ¿El salón de mañana tiene tablero? Sí, señor.
¿Grandes? No, esta niña es lo que es pequeñito. Muy, muy pequeñito. No, la mitad de esto. Bueno, bien, perfecto. ¿Hay video ahí? Ok. Y tenemos Excel. Más esto. También, ¿cierto? Más necesito la sumatoria de x a la 2, ¿cierto? Entonces hago un vector y lo llamo x a la 2. Y ahí sería 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, 4 a la 2. 1 a la 2, 2 a la 2, bueno, aquí es 1, aquí es 4. Creo que da más, ¿Eso da más acá? 3, Bueno, y me calculan la sumatoria de x a la 2. 1618. 1618. 1618. 1618. Ajá. Listo. Y x a la 2, ¿cuánto da? Ahora el vector x a la 2. Ok. ¿Cómo te vas a sacar? Ah, sumando todo. Sí. 1 a la 2, cada observación del vector x a la 2. 1 a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2. Y así sucesivamente. 49. 1 más 4 más 9. Sí. 385. ¿Esa X no es que es, profe? 15 por 1. Pero La suma, ¿300 qué? la suma de... 385. ¿La suma de qué, profe? De cada observación del vector x a la 2. 386. O sea, 1 a la 2, ya 2 a la 2, está. 3 a la 2. Y el anterior es multiplicar la variable X por Y. X por Y. Bueno, procesen el y calculan beta 1 y beta 0. Esa es la De una vez. ¿Qué estamos averiguando? Los términos por allá de beta 1 y beta 0. Sí, ahora compañero. Miren la cantidad de Y B sub 0. Después cruzar todas las letras que tiene ahí, las cruzas con los resultados que tiene la baja. Pero ¿cuál es la primera con la que vamos a iniciar? Con la la beta 0, después beta 1 y después Y, que es la final. Primero beta 1.